Gloria a Jesús. Dios nos continúe bendiciendo a todos y cada uno de los hermanos, amigos y familiares que nos estamos dando cita para compartir el libro de Romanos. Gracias a Dios que estamos una vez más aquí compartiendo. En el estudio anterior estuvimos compartiendo algunos versículos del capítulo 10 del libro de Romanos, pero hoy lo vamos a dar completo. Vamos a terminarlo completo hoy al pasito, con mucha paciencia, para que así podamos entenderlo de una manera más clara. Amén. Ya que es muy necesario entender claramente el mensaje que Dios nos quiere mostrar por medio de cada uno de los capítulos y de los versículos y de la palabra que están aquí en la Biblia. Recordándole que vamos a estar utilizando otra versión de la Biblia, la Dios habla hoy, versión actualizada. No hay ninguna diferencia entre una versión y otra. Existen 2000 versiones de la Biblia, pero en ninguna de ellas se omite el mensaje de Dios. En toda la Biblia, no importa la traducción, lo que cambian son algunas palabras, pero el mensaje de Dios es el mismo. La revelación de Dios es la misma. La revelación de Dios no depende de quién o de qué, o de la versión o de no la versión, o de qué versión. La revelación de Dios es la misma. Amén. Y vamos a estar compartiendo el capítulo 10 completo en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra para la gloria de Dios en el nombre de Jesús y la ayuda de su Espíritu Santo. Ya usted sabe. Vamos a estar leyendo la otra versión, pero es para dar el mensaje más claro, para que lo entendamos más claro en nuestro propio idioma. Amén. Vamos a estar leyendo en el versículo 1 del capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vemos al apóstol Pablo, el autor de esta carta, de este libro, hablándole a la iglesia, tanto la iglesia romana como a los judíos, o sea, los miembros que pertenecen a los romanos como a los judíos, ya que el mensaje de Dios es para griego y no griego, para judío y no judío. Amén. Para romano y no romano, para todos, no hay acepción de personas. El apóstol Pablo aquí está escribiendo este versículo, ya que en el capítulo anterior estuvimos compartiendo en base al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que no había entendido el cambio, la transición que Dios hizo en cuanto a su mensaje de la ley de Moisés a la ley de Cristo, que ya no era por ley, sino por gracia en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo declara este versículo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice el versículo 2: porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, tienen celo de Dios. ¿Ve lo que le dije? La versión Reina Valera 1960 dice que tienen celo de Dios, pero en realidad esta palabra celo aquí significa tienen deseo de obedecer a Dios, pero no conforme a ciencia. Ve, si leemos esto en la versión Reina Valera 1960, no conforme a ciencia. Aquí la palabra ciencia es conocimiento. Usted verá cómo lo vamos a leer en la otra versión. Dice el versículo 1: hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen mucho deseo, de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocente. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocente. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios lo acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlo. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley.
ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. ¿Ven? El apóstol Pablo tenía claro y tenía seguro que los israelitas y los judíos querían obedecer a Dios, porque él sabía cuando él no era cristiano, que era Saulo, él perseguía a los cristianos, pero era entendiendo que lo estaba haciendo correcto, entendiendo que estaba agradando a Dios. Sin embargo, no era así. ¿Por qué? Porque Dios es que acepta a la humanidad, y simple y llanamente es por medio de Cristo. Ahora, cuando nosotros confiamos en Cristo, entonces Dios nos acepta. Y cuando Dios nos acepta, entonces deposita sobre nosotros su Espíritu Santo. Y si nosotros nos mantenemos en santidad, peleando con nuestros propios malos deseos, entonces el Espíritu de Dios va a fluir por medio de nosotros, y es donde nosotros vamos a poder agradar a Dios con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Es una secuencia. Por confiar en Cristo, viene el Espíritu Santo de Dios, nos justifica. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos lleva a agradar a Dios. Pero el pueblo de Israel, lamentablemente, como hemos estado tratando, y menciono esto de nuevo, ¿por qué? Porque lamentablemente la iglesia hoy día se encuentra de la misma manera, tratando de agradar a Dios de la manera que ellos entienden que debe agradarse. Sin embargo, Dios solamente lo podemos agradar por medio de confiar plenamente en Jesús. Y usted me dirá, pues entonces no tenemos que hacer nada, simple y llanamente confiar en Jesús. No, en ninguna manera. Ahí es que nosotros tenemos que hacer todo, pero ya no por medio de que nos empujen, de que nos esfuercen, de que nos manden, de que nos digan, de que tenemos que hacer, no, sino por devoción, por amor, sin que nadie te force a hacer nada. Cuando tú confías en Jesús, lo que tú haces para la obra, para la iglesia y para el reino de Dios, tú lo vas a hacer con amor, no importa lo que sea. Diezmar, ofrendar, asistir a la iglesia, leer la palabra, orar, ayunar, visitar a los enfermos, visitar a los presos, darle comida al hambriento, abrigo al que tiene frío, o sea, ropa al que no tiene. Todo eso usted lo va a hacer con devoción. No hay que empujarte a hacerlo, te van a hacer de tu corazón. Pero eso es porque confiaste en Cristo. Ahora, cuando tú lo haces, ¿para qué? Para entender que tú estás bien con Dios. Entonces eso fue el error que cometió el pueblo de Israel, que ellos entendían que por hacer la ley, por cumplir los mandamientos, por llevar la carga, ellos entonces entendían que tenían que recibir la adopción de Dios, y nunca pudieron, porque nadie podía, ni pudo, ni podrá cumplir toda la ley. Dice el versículo 5, porque de la justicia que es por ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Nadie podía, nadie pudo, ni nadie podrá. Entonces nadie puede hacer nada para que Dios se agrade de nosotros. Nadie. Lo único que podemos hacer para que el Señor se agrade de nosotros es confiar plenamente en Cristo. Dice el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, el mensaje de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, aquí el versículo 6
No está hablando de quién subirá al cielo. Él no está poniendo este ejemplo como que dice, ¿quién puede bajar una estrella del cielo? Mira, ve, hágase ese pensamiento, medita en ese punto. ¿Quién podrá pegar una piedra al sol? ¿Quién podrá, lo está diciendo, quién subirá al cielo? Porque es imposible, nadie va a poder subir al cielo para decirle a Jesucristo que baje. Es imposible, de la misma manera que usted no puede llegar a una piedra a la luna, de esa misma manera nadie puede bajar allá abajo a decirle a Cristo que resucite. Nadie puede hacer nada. Nadie por su propia fuerza puede hacer nada para agradar a Dios. Eso es lo que quiere dejarnos dicho ahí. O sea, no te lo preguntes, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? Nada podemos hacer para agradar a Dios. Nadie ni nada. Una sola cosa, confiar plenamente en Cristo. Y el confiar plenamente en Cristo te hace creer en su mensaje y entonces tú vas a aplicar su mensaje. Amén. Dice el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ya, eso es lo suficiente para ser salvo. Mire aquí la ideología de nosotros los seres humanos, igual que los judíos que cambiaron el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? La venida de Cristo, el Hijo del Hombre. Ellos todo el tiempo se han quedado acomodados a la ley de Moisés. Entonces, esto aquí lo han tomado. Usted se fija, siempre que hacen que un predicador da un mensaje, le hace un llamado a los que no son cristianos en la iglesia. Ellos toman, o en su mayoría tomamos, este escenario para aplicar este versículo: el que confiese con su boca a Jesucristo es el Señor, ese será salvo. No es a eso que se está refiriendo esta enseñanza aquí. Aquí lo que se está refiriendo es que si nosotros todos confesamos a Cristo, o sea, lo declaramos donde quiera que vayamos, que hablemos de Cristo, que no hablemos de que tenemos que hacer esto, de que tenemos que hacer aquello, de que fulano tiene que hacer eso, de que fulano tiene que dejar de hacer esto, de que fulano tiene... No, que confesemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en todo, que toda la enseñanza bíblica comiencen en Cristo y terminen en Cristo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creyéremos en nuestro corazón, ese será salvo. Pero nuestro estilo de vida nos demuestran, y nuestra enseñanza, cada vez que usted por ahí anda enseñando doctrina de hombre y leyes terrenales y humanas, usted no está confesando a Cristo, mi hermano amado. Lamentablemente usted me va a perdonar, pero yo tengo que decirle la verdad. Usted no está confesando a Cristo, usted está confesando la ley. Y no es por ley. No es por la ley. Es por confiar en Cristo. Ahora, Cristo nos lleva al cumplimiento de la ley. Se lo voy a mencionar muchas veces en todos y cada uno de los estudios. Porque es que no hemos logrado recibir esa revelación de parte de Dios. Mucha enseñanza humana de hombres que han cambiado el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Él es que nos justifica, Él es que nos condena, Él es el único que nos puede señalar, Jesucristo. Y nosotros debemos confesarlo con nuestra boca donde quiera que vayamos y creerlo en nuestro corazón para que podamos ser salvos. Dice el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, o sea, lo que usted hace de corazón, eso es lo que te justifica. No es lo que tú haces para que el pastor te vea, para que los líderes te vean, para que los hermanos te vean, para que la gente te vea. No. Muchísima gente que diezman y ofrendan para que lo vean, no lo hacen de corazón. Entonces,
amados hermanos, tenemos que estar claros en ese punto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él confesaba la ley de Moisés. Los judíos confesaban la ley de Moisés. Los israelitas confesaban la ley de Moisés. No confesaban a Cristo. Asimismo estamos hoy en su mayoría nosotros, la iglesia, confesando leyes. No confesamos a Cristo. Por eso es que la gente no llega a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso es que hay tanta maña y mala maña en la iglesia. Por eso es que los pastores luchan tanto con los hermanos. Por eso es que los pastores pelean tanto con los miembros. Porque es que le quieren enseñar a hacer cosas. Y hay que enseñarlo a tener un encuentro con Cristo. Y usted verá que va a dejar de coger lucha con los hermanos. En el nombre de Jesús. El 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿En él quién? En el mandamiento de Moisés. En la ley de Moisés. En lo que te dije que tú tienes que hacer todos los días en la iglesia. En el mandamiento de que tú tienes que congregarte, que tienes que diezmar, que tienes que ofrendar, que tienes que visitar, que tienes que ayunar, que tienes en eso. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Él quién? Jesús. Ahora, vuelvo y te explico para que no te confunda, para que no diga por ahí que yo estoy predicando en contra del diezmo, de la oración, del ayuno, del silicio, de la liturgia, de asistir a la iglesia, de visitar a los enfermos. Sí, porque el diablo puede usar cualquiera y decir, el evangelista Felipe Mariano está predicando que no se diezme, que no se ofrenda, que no. No. Es que al creer en Cristo, Cristo te va a llevar a cumplir toda la ley con alegría y con gozo por medio de su Espíritu. Amén. Yo creo que no tengo que decir tantas veces lo mismo ya. Yo creo que ustedes, los que me dan seguimiento, los que están escuchando estos estudios, ya ustedes entienden qué es lo que yo quiero decir. Que yo no estoy en contra de la ley, porque la ley la dio Dios. Yo lo que estoy en contra es de que usted entienda que si no obedece la ley, está mal con Dios. Y usted está mal con Dios es cuando usted no confía plenamente en Cristo. Entonces Cristo, por medio de ese Espíritu, te va a ayudar a manifestar el fruto, que es el cumplimiento de toda la ley. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan. O sea, lo que le invocan, ¿qué? Lo que invocan, ¿qué? Lo que le invocan a Jesús. Lo que invocan, no hay griego, no hay judío, no hay romano, no hay americano, no hay dominicano, no hay haitiano. Todo el que invoca el nombre de Cristo, donde quiera que vaya, no ley, no mandamiento, no matrimonio, no. Para que un matrimonio camine en coinonía, en amor, en paz, en armonía, Cristo tiene que reinar en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Si no, ese hogar no va a caminar de la manera correcta. Sin embargo, los seres humanos andan buscando mantener su hogar para que la gente diga que el hogar está en paz con Cristo. Y cuando se cierran en la casa, puños y patadas, machete y cuchillo. Y afuera le hacen entender a la gente que todo está bien. No le den entrada a Cristo en su mente y en su corazón, para que Él cambie sus corazones, para que Él cambie su vida y pueda venir la paz y la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no estoy en contra del divorcio. Yo no estoy a favor del divorcio, perdónenme. Yo no estoy a favor del divorcio. Yo no estoy a favor de la destrucción de matrimonio. No, yo no estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de la unión, de la restauración, de que el matrimonio se mantenga hasta el fin.
Pero si Cristo no gobierna en la vida de los miembros del matrimonio, el matrimonio va a ser un fracaso. Ahora, cuando usted invoque a Cristo y usted lo proclame con su boca y lo cree en su corazón, entonces su matrimonio va a ser de gran bendición. Amén. Porque no van a vivir una vida de pantalla, que eso es lo que vive el ser humano hoy día, una vida de pantalla, creyendo que porque cumplen ley están bien con Dios y no están. Abra sus ojos y entienda en el nombre de Jesús. El 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor, Jesús, Cristo. Toda la enseñanza tiene que terminar en Cristo. Dice el 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No le creyeron ni a Jesús los judíos, ni a Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por enseñarle, por traerle el mensaje claro de parte de Dios. Con su Biblia, usted va a coger su Biblia y usted lo va a leer. Usted no se va a llevar de mí porque yo no le estoy empujando a que yo soy el mejor maestro. Yo no le estoy diciendo que yo soy el que tengo la verdad. Yo le estoy diciendo a usted que si usted no proclama a Cristo con su boca, que si usted no le da entrada a Cristo en su vida, que si usted no cambia su manera de ser pecaminosa a la manera pura y santa de Jesucristo, usted no va a dejar de tener su vergüenza. Usted no va a recibir la paz de Dios. Entonces, ¿cómo ustedes se sienten? Porque aquí dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buena noticia. Este video usted debe sentirse gozoso, contento, porque qué bueno es poder tener a alguien que te trae el mensaje de Dios. Pero el apóstol Pablo en el versículo 14, cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ellos no lo han oído porque no le han dado entrada. No es que no lo han oído de oído, porque el mismo apóstol Pablo y los judíos predicaron allá. ¿Y desde cuándo ellos no están escuchando el mensaje de que va a venir un Salvador, el Mesías? Todos los profetas, Isaías, todos nos profetizaron de Jesús. Ellos lo habían oído con los oídos literales, pero aquí está hablando de atender. No lo habían oído, o sea, no le habían prestado atención, no lo habían aceptado, no lo habían recibido, no lo habían escuchado. Lo oyeron con los oídos así. Mire, usted oyó eso, ¿no es verdad? Así lo oyeron, pero no lo oyeron con sus oídos espirituales. O sea, no lo recibieron. Y por ende, no podían cambiar. Y si usted hoy simplemente oye con sus oídos literales y no escucha lo que yo le estoy diciendo con los oídos espirituales, usted va a seguir con problemas, con pleitos, con contienda. Usted no va a recibir la promesa que Dios tiene para nosotros los seres humanos por medio de su Hijo Jesucristo. Una vida de paz, de amor, de armonía, de fe. Eso nada más viene por medio de Cristo. Amén. Dice el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Mas no todos obedecieron el evangelio. ¿Ve? El evangelio aquí, el mensaje. Como dice Isaías, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, Isaías, Jeremías, todos los profetas
anunciaron el mensaje de Dios y a ellos tampoco escucharon. Cristo vino y anunció que Él era el camino y a Él tampoco escucharon. El mensaje de fe. Dice el versículo 18. Pero digo, el apóstol Pablo haciéndose una pregunta. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, o os provocaré a ira. ¿Por qué dice este versículo aquí? El apóstol Pablo se está haciendo una palabra, y es que no han oído este mensaje. Sí, ellos lo han escuchado, ellos lo han oído. Ellos han escuchado todo el mensaje de Jesucristo por medio de diferentes profetas, por medio de diferentes hombres, por medio del mismo Cristo, por medio de la Escritura, pero no le han prestado atención. También dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Esto qué? ¿Esto qué? El mensaje de Cristo, el mensaje de fe, el mensaje de confianza en Cristo. Dice, yo provocaré a celo. ¿Por qué Dios va a provocar a celo a Israel? Porque nosotros los gentiles, los que no lo buscábamos, los que estábamos lejos de Él, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era el pueblo que Dios había escogido para que sean sus hijos. Sin embargo, ellos no recibían el mensaje de Dios. Y Dios nos ha dado el mismo espíritu que le prometió a ellos. Entonces eso lo tiene lleno de celo a ellos. Hoy día eso mismo acontece en la iglesia. Hay gente que cree que porque sabe mucha letra, porque tiene mucho conocimiento, entienden que tienen a Dios y no tienen a Dios. Sin embargo, Dios toma de lo más vil, de lo más menospreciado, para avergonzarlo a ellos que se creen sabios. Dice el versículo 20. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Ve, eso lo dijo Isaías, profetizando de que los gentiles que no buscaban a Dios, Dios se les manifestó. Es increíble cómo nosotros, los que no somos judíos, Dios nos reveló el mensaje de fe, y a los judíos no se les reveló. Claro, ahí es donde en el capítulo 11, cuando lo estudiemos mañana o pasado, cuando Dios nos lo permita, hay un versículo que habla algo muy importante, que si los judíos reciben el mensaje de Dios, no hubiese llegado a nosotros. O sea, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién? Eso lo vamos a leer en el próximo capítulo, en el 11. Porque fue plan de Dios que los judíos no lo reciban para que el mensaje llegue a todo el mundo. Ahora no está hablando de los judíos completos, porque usted sabe que siempre Dios tiene un remanente. O sea, los discípulos de Cristo eran judíos, eran israelitas. Dios siempre tiene un remanente, porque no es que Él ha desechado el pueblo de Israel tampoco. Lo que pasa es que dentro de la sapiencia de Dios, dentro de la mente de Dios, dentro de la sabiduría de Dios, Dios ha mantenido el pueblo de Israel alejado, viviendo por la ley, sin revelarle el secreto de Cristo. Pero es para que cuando nosotros, los gentiles, lo recibamos, entonces Él abra la mente de los judíos. El plan de Dios. Pero ¿quién se puede meter en los planes de Dios, en las decisiones de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Usted verá que cuando leamos el capítulo 11, vamos a entender esto que yo le estoy diciendo claramente. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ahí terminamos el capítulo 10. Todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Mire, aquí usted se puede dejar engañar fácilmente del enemigo. ¿Por qué? Porque usted que entiende
que es por ley el evangelio, que es por ejecutar la ley. Usted puede decir, pero es Dios que endurece el corazón de la gente. No, mi hermano, mi hermana, no se deje engañar ahí. Hoy usted no puede entrar en ese renglón, porque Él endureció el pueblo del corazón, de Egipto, perdón. Pero no hoy está endureciendo el corazón de nosotros. Lo que pasa es que si Dios no coge este pueblo, de que el pueblo de Egipto, perdóneme que ahorita mencioné el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. Dios endureció el pueblo de Israel para que el mensaje de fe llegara a nosotros los gentiles. Pero hoy, porque usted esté viviendo una vida pecaminosa, usted no puede decir que es Dios. No, no es así. Porque ya hoy, al vivir en gracia, bajo la gracia, nosotros tenemos que cumplir con toda ley espiritual. Si usted recuerda, Jesucristo en Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, hace referencia del capítulo 6 o 7, 6 de la ley. O sea, la ley de Cristo es más estricta que la ley de Moisés. Es más difícil la ley de Cristo, mi hermano, para que usted entienda. Para que usted entienda. Porque ya hoy no se habla de diezmo. Pero antes era, me robaban los diezmos. Hoy es que la gente es mal agradecida. No es que la gente hoy se roba los diezmos, es que son mal agradecidas. Antes, en la ley dice que si una mujer o un hombre se encontraba en adulterio, eran apedreadas. Sin embargo, hoy Cristo dice que con tan solo tú pensar en la mente, en tu hermana, en la mujer de tu prójimo, ya tú pecaste. Antes, si tú matabas a tu hermano, era el pecado. Pero hoy, si tú lo odias simple y llanamente, ya tú lo estás matando. O sea, la ley de Cristo es más delicada que la ley de Moisés. Para que usted entienda. Ahora, si confesamos a Cristo en nuestro corazón, con nuestra boca, y lo creemos en nuestro corazón, si enseñamos a Cristo en vez de enseñar la ley, entonces Cristo nos va a ayudar a cumplir toda la ley. Me manifesté, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ese pueblo rebelde es el espejo de lo que somos toda la raza humana. Señores, ustedes saben que Dios todo lo sabe. Lo de hoy, lo de mañana. Ya Él sabe que tú y yo vamos a comer mañana, si es que vamos a comer. Él lo sabe, Él lo ve el futuro. ¿Usted cree que cuando Él llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, usted cree que Él no sabía todo eso? Él sabía, Él mismo escogió este pueblo malo de dura cerviz para que nosotros los seres humanos, todos en general, entendamos lo malo que somos. Entonces, viendo el pueblo de Israel, que teniendo la ley de Dios, que teniendo la palabra, que teniendo a Dios, que viendo la gloria de Dios, este pueblo como quiera adoraba imágenes e ídolos y se iban tras otros dioses. Esa es la naturaleza de nosotros los seres humanos. El pueblo de Israel es el espejo tuyo y mío. Por eso es que tenemos que confiar plenamente en Cristo, seguir los mandamientos de Cristo, para que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados y de nuestras maldades, y Dios nos pueda aceptar y recibir con agrado. Amén. Entendamos esto. Todo lo que aconteció desde Génesis hasta Apocalipsis está dentro de los planes de Dios, para que Él se vea como el único Dios real y verdadero, el Dios bueno, el Dios justo. Y tratemos de cumplir, de caminar rectamente delante de Dios, en amor, en armonía, en confianza, en fe, en comprensión. ¿Sabe por qué? Porque si al pueblo de Israel, que eran la rama, la raíz, que eran el árbol, Dios lo cortó,
cuánto más no a nosotros que somos injertados. Nosotros que no éramos pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios, Dios cortó a muchos de ellos por no obedecer a Dios. Usted y yo hoy, si no lo obedecemos, si no confiamos plenamente en Cristo, si no luchamos con el mal que tenemos en nuestro corazón, en nosotros, que usted conoce lo que sale de su corazón. Usted sabe, usted conoce, yo conozco cuando hay mal en mi corazón. Si no luchamos con ese mal que mora en nosotros, también nosotros seremos cortados. Amén. Vamos a confiar, vamos a creer en el mensaje que Cristo nos dio y vamos a confiar en Cristo y vamos a luchar con nuestro propio yo para que Dios nos pueda aceptar y para que podamos cumplir toda la ley y recibir las bendiciones de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y perdóname cualquier errorcito, pero estamos aquí un poco complicados en esta habitación, mucha calor. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Compartamos este estudio. Vamos a ayudar a que camine para que los que están viviendo bajo la ley, conforme a la ley, cambien y puedan vivir conforme a la confianza en Cristo Jesús, que es la fe, confiar plenamente en Jesús y Dios pueda aceptarnos. No hagamos como el pueblo de Israel, que cambió la noticia que Dios le envió, o no desechó el odre viejo para recibir el vino nuevo. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Suscríbase a nuestro canal, comparta y motive en el nombre de Jesús. Dios le bendiga más. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.